A mí me sorprende, estaba mirando la radiografía de los votantes en las pasadas europeas y la verdad es que sorprende bastante la desafección que hay por la gente de menor renta por partidos como Podemos, Sumar y no digamos ya por los partidos nacionalistas de izquierdas. O sea, es una cosa brutal. O sea, es que tienen especialmente Podemos, coalición que se presentaba como la plataforma electoral y que se presentaba como ahora Repúblicas, es una hecatombe, ¿no? Entre la gente de menor renta y Sumar tampoco sale bien parado, ¿eh? Es una cosa muy curiosa y sin embargo vemos como Vox, el nicho electoral fundamental lo tiene entre los sectores de menor renta y Alvise, con su candidatura esta de nombre tan folclórico, se acabó la fiesta, pues resulta que también tiene bastante apoyo entre la gente de menor renta. Es una cosa muy curiosa. Por supuesto, el que mejor sale parado entre las personas más desfavorecidas es el PSOE, cosa que tampoco nos sorprende. Y luego, en respecto a los jóvenes, pues se ve también como en la extrema derecha el voto muy joven es el predominante también, ¿no? O sea, duplicando o más el voto de la gente de mediana edad. En fin, qué interpretación puede tener esto? ¿Tú crees que tiene relación con este artículo muy interesante que se ha publicado en El País respecto a por qué los jóvenes no creen cada vez menos en la democracia, Tony? Sí, es que hoy me ha sorprendido el artículo porque es un artículo bastante largo y a pesar de, claro, como siempre hay que leer el País Barra Plata con las gafas y el ojos bien puestas, pero cuando tú lo lees te das cuenta que no afirma, algunas de las afirmaciones que hace tienen mucha razón. Por ejemplo, el hecho de que en el Reino de España se eligió no ir por el camino de la democracia militante. Una democracia militante quiere decir, pues realmente que el sistema educativo eh, enseñara a, a la gente, a la gente que pasaba por él, pues historia del siglo XX. Historia del siglo XX. Pero en serio, entonces, por ejemplo, yo, por mi edad, pues yo siempre asistí a escuela pública y yo soy de letras puras y a mí jamás nadie me explicó la historia, por ejemplo, del Reino de España. La historia del Reino de España acaba con los Austrias menores. Y ahí se producía un agujero negro y de repente aparecimos en 1968 en el cual pues nos echaban encima todo el mito de la transición. Es muy curioso. Y insisto, yo soy de letras puras. Que de los 80 cursé, fui a un instituto público, es decir, estamos teóricamente en un país en el cual la parte izquierda del régimen en el 82 consiguió 202 diputados. Es decir, que tenía mayoría no absoluta, sino absolutísima. En el 86 también consiguió un estupendísimo. Es decir, que teóricamente podía haber creado esos ciudadanos que se quería la democracia, pero eligió no hacerlo. Eligió no hacerlo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Claro, posteriormente ya, pues claro, cuando se produce la degeneración última de Mr. X y sobre todo el principio de los 90, cuando el año 23 elige no aliarse con Izquierda Unida, Julia Anguita, el Rottweiler, el que viene a derecha, luego llega Aznar y claro, no hay nada, pero que es muy curioso cómo se eligió, no, eso se creía que la democracia, la gente iba a convertirse en demócratas por ósmosis, cuando realmente tú vives en una democracia capitalista. ¿Y cuáles son los valores que imperan en una democracia capitalista? Pues lo propio del capitalismo, el qué hay de lo mío y el por qué yo lo valgo. Entonces, claro, una sociedad cuyos valores son el qué hay de lo mío y por qué yo lo valgo, es una sociedad muy frágil desde el punto de vista democrático. De hecho, si nos ponemos estupendos, como yo siempre cito a los griegos clásicos, es una sociedad de idiotas, en el sentido clásico del término, de gente que no le interesa la cosa pública, que tiene un desconcierto absoluto, que no le interesa la cosa pública y que lo único que quiere es que le dejen en paz. Que le dejen en paz para jugar su partida de pádel, para tomarse su cerveza fría junto a la piscina, y los que están peor que él,
pues oye, que ya se apañarán. Ya se apañarán. Entonces, claro, según ha avanzado el tío, pues la cosa sigue generando más y más y más y más. Y lo que el artículo refleja, en el sentido cierto, es como la gente hoy, menor de 25 años, sencillamente, a ellos vivir en deuda es que les da exactamente igual. Mientras ellos más o menos y puedan ir, me refiero, su vida diaria no se vea muy afectada, incluso afectada, porque cuando por ejemplo, yo tengo sobrinas que están todas son todas veinteañeras, el hecho de que ellas no puedan acceder a una vivienda, no lo ven como un escándalo, lo ven como algo normal, lo tienen completamente asumido. Es decir, es decir, nadie les ha explicado nunca que el hecho de que ellas no puedan acceder a una vivienda, que no pueden iniciar un proyecto vital, que tengan que trabajar más horas con un reloj, es lo normal, es lo que hay. Es lo que hay, no, y todos son iguales, todos los políticos son iguales, y no. Entonces, eso es un fracaso, me refiero, no es un fracaso, es un fracaso del Estado, pero a la vez es un éxito del sistema capitalista. Ha creado ciudadanos perfectamente adaptados a ese sistema, y entonces cosas como la que ha ocurrido con el hombre con Alvise, pues son absolutamente normales, porque como ellos, pues luego enseñan Alvise lo considera pues un friki, una cosa le voto, y dice, cuando su discurso no admite ni 5 minutos de análisis serio. Pero consideran que nada se puede cambiar, que todo es para siempre. ¿Por qué? Porque no tienen ese bagaje, podemos llamarlo cultural, intelectual, el adjetivo que queramos aplicar, que les permite entender de verdad el mundo en el que viven. Son presos de lo que decía Lukács, que es de la ideología de la vida cotidiana. Es decir, nadie les ha explicado nada, no entienden nada, todo les suena a chino, porque nadie le ha explicado las consecuencias de lo que ha ocurrido. Entonces, ahora, pues, por ejemplo, con esto de la Eurocopa puede parecer banal, pero hay un libro muy, muy bueno que se llama El nacionalismo banal. Y ese libro explica muy bien cómo dijéramos, la ideología nacionalista se transmite por la población y se transmite con cosas aparentemente, insisto, banales. Por ejemplo, el partido que jugaría el Reino de España, pues toda la gente viéndolo, se pinta los colores de la bandera, pero no saben realmente lo que significa una bandera. Esa bandera, no saben que esa bandera luchó del bando de los nazis. Si no le sabes, que se lo expliques y te miran con ojos como platos. ¿Por qué me estás diciendo? No entienden el por qué esa bandera es la que es. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de votar, pues votan lo que votan. Lógicamente, es que lo raro es que votaban otra cosa. Y los que tendrían que ocuparse de... aquí me estoy poniendo en plan muy Lukács de socialismo, historia de clase, que es el partido como vanguardia de la sociedad, pues han renunciado a hacerlo. No olvidemos, y con esto voy a acabar, yo tengo, pues mi favorito era de la tropa de Sumar, Agustín Dui, pero últimamente... Elizabeth Duval está poniéndose en cabeza y ahí publicó un tuit absolutamente delirante, pero delirante, que decía que una especie de carteles que se habían pintado y tal, que eso le parecía pues una manera muy, 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 muy buena de luchar contra el Frente Nacional. Y dices, vamos a ver, es decir, no tenemos gente con las batucadas, pues tenemos batucadas y vamos a hacer la rebelión del plastidecor. Es decir, eso es algo tan grotesco, tan absurdo, que claro, pues todo el mundo se toma a risa. Entonces los que deberían estar preocupándose de realmente hablar de cosas duras, de enfrentarse al capital, pues te dicen que lo que hay que hacer es un cartel molón con un plastidecor y eso va a significar pues que, bueno, la clase obrera no, que la clase obrera que yo ya es de les mencionas las clases obreras y salen corriendo, que la gente, ese ente pues así amorfo, pues a base de hacer carteles de plastidecor muy molones, muy chulos, con colores pasteles muy chulos, pues va a avanzar. Es decir, perdón, es que es algo absolutamente absurdo. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Y luego se escandalizan porque las nuevas generaciones votan lo que votan. Si es que lo normal es que voten eso. Porque nadie se ha preocupado de enseñarles hechos básicos. Entonces, como, ¿quién les ha enseñado? El capital. Entonces han creado, pues eso, perfectos personitas adaptadas al sistema capitalista. Y votan pues lo que votan. Me refiero, por un lado da mucho miedo, pero por otro lado es que es normal, porque tú para esa gente ves
intoxicarlos, necesitarías estar todo el día dándole ahí bom y tal. Claro. Y quien debería hacerlo tampoco lo hace. Entonces, ¿qué esperamos? Pues lo que decía Goya, aquello del sueño de la razón produce monstruos. Pues ahora tenemos los monstruos que circulan tranquilamente y que dentro de poco se van a hacer con todo. Pero es porque se ha elegido, me refiero, se ha elegido no luchar. Y un último ejemplo ya me callo, no estoy enredando. En el País de Raprada salió otro artículo de un escritor francés diciendo que pues en Francia muy mal, lo típico que se va a votar al frente de la acera, bla, bla, bla. Y mencionaba a Mitterrand, ¿vale? Y mencionaba a Mitterrand, pues en plan echándole la culpa a Mitterrand, pues que Mitterrand tiene la culpa. ¿Qué no mencionaba ese artículo? Pues lo que pasó cuando Mitterrand gana las elecciones en el año 81. En el 81 gana con un programa socialdemócrata duro. ¿Y qué ocurre? Que los mercados, entre comillas, le montan una guerra económica. Y van a reventar la economía francesa. ¿Qué hace Mitterrand? Pues en vez, dijéramos, aceptar el reto, no lo acepta, se rinde. Y a partir de ahí, pues aquello comienza cuesta abajo. Ese hecho, por ejemplo, no se menciona. Lo que se llama la vuelta a la... En francés, no me acuerdo cómo se dice, pero es algo que así como el giro a la austeridad, la vuelta a la austeridad. Estamos hablando de principios de los años 80. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora tiene razones históricas muy obvias. Pero como esas razones históricas nunca se mencionan y la mayoría de la gente, la mayoría de la gente no las conoce, pues luego pasa lo que pasa. Claro. Y volvemos a lo de siempre. ¿Cómo te puedes enterar? Pues tienes que leer, porque si no lees, no sabes lo que pasa, y si no sabes lo que pasa, pues acabas votando a un espécimen como Alvise. Sí, te voy a pasar la palabra a Carlos para que nos hables un poquito de todo esto que nos ha comentado Tony. Adelante. Bueno, sí, el artículo del País no lo he leído, pero cuando entiendo que es que el tema es que por qué los jóvenes cada vez creen menos en la democracia, ¿no? Bueno, yo creo que aquí habéis tocado varios temas, también por ejemplo, en el primer punto que hemos tratado hoy, y yo creo que es que aquí hay varias cosas que se dejan ver, ¿no? Desde un nivel histórico. Primero es que hay una verdad psicológica en todo esto que nos dice que los seres humanos preferimos la pertenencia antes que la verdad. Es decir, nosotros antes que quedarnos desamparados en un mundo donde no tengamos a nadie, donde todos los grandes poderes económicos, los grandes poderes de los medios de comunicación, los grandes poderes militares, bueno, pues te vas a rebelar contra ellos. España se va a rebelar contra ellos. Eso da muchísimo miedo, ¿no? Por eso es tan importante que ahora haya un mundo multipolar, porque eso da un referente distinto. Un referente distinto no solamente en los países BRICS, sino fuera de los BRICS. Ahora sí que hay otra cosa, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa querencia por la verdad. Nosotros lo que queremos es pertenencia. Entonces, dar un salto al vacío, pues o lo que nosotros pensamos como un salto al vacío, pues nos asusta, ¿no? Y, claro, el problema de todo esto, el problema de eso, es que siempre salen ganando los que ya tienen el poder, los que ya tienen el poder. Yo también soy de colegio público y de instituto público, y cuando estudiábamos historia, siempre que llegábamos al siglo XX, se nos ha echado el tiempo encima, nos ha cogido el toro y no podemos ver la segunda mitad del siglo XX, o ni siquiera la primera, a partir yo, por ejemplo, nunca en historia estudié más de la Primera República Española. Ahí ya se acababa el curso, ¿no? Por supuesto, nadie hablaba de Franco, nadie hablaba del franquismo, ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera se hablaba de la Segunda Guerra Mundial. Esto, por supuesto, estaba todo pactado. Somos un país sin himno nacional, porque no podríamos ponernos de acuerdo. Y esto simplemente pues se ha pasado por encima sin decir nada. Luego hay siempre entrevistas por la calle y hay encuestas donde a la gente joven se le pregunta: oiga, ¿usted sabe quién era Franco? Ni idea. Oiga, ¿usted sabe
quién fue Primo de Rivera? Ni idea. Oiga, ¿usted sabe qué fue la primera y la segunda república? Ni idea. ¿No? La gente joven no tiene ni idea de esto. Ellos lo que quieren es tener un sentimiento de pertenencia a lo que ya existe y a lo que ya sabemos que por lo menos, bueno, pues no nos va a suponer salir de la zona de confort. Porque, ay Dios mío, yo solito en la vida, ¿qué voy a hacer? Si no tengo a nadie con quien... si no tengo ninguna tribu a la que pertenecer. Claro, eso antes, cuando éramos jóvenes y tal, pues sí, había una cosa que se llamaba la Unión Soviética, que la Unión Soviética, mejor o peor, era otra manera de hacer las cosas. Bueno, era otra manera de repartir el poder, con sus sombras y con sus luces. Pero era un referente que nos decía que el cambio de sistema económico era posible, que había gente que hacía las cosas de otra manera y que los que nosotros representábamos a la clase trabajadora, pues teníamos el poder de mandar a parar y decir, y ahora vamos hacia allá. Bueno, ahora eso ya no pasa, ¿no? Eso ya no pasa porque la izquierda ha renunciado, ya no hay Unión Soviética, y ha renunciado a cualquier cambio de sistema económico. Nadie pone encima de la mesa que los recursos reales de un país como España serían los suficientes como para que, si estuvieran movilizados, todo el mundo tuviéramos una vida digna con todas nuestras necesidades cubiertas. Eso ya no lo dice nadie. Nos dicen que eso es imposible, que aunque están los recursos reales, nosotros no podemos echar mano de la economía para movilizar esos recursos reales y que todo el mundo en España viva dignamente, con un trabajo que le permita cubrir sus necesidades. No estamos hablando de ser la primera potencia mundial, pero estamos hablando de que todas nuestras necesidades básicas pues estén cubiertas. Bueno, pues ahí lo tenemos. El país con mayor riesgo de exclusión social de Europa, o el tercero, con tasas de desempleo juvenil del 20 y tantos %, de país fallido. Y una ministra de Trabajo y un presidente que nos dicen que la economía va como un cohete. La economía va disparada. Y la gente pues no se plantea nada más allá de esto. Bueno, es que no hay otra cosa. Entonces, claro, yo creo que el problema de esto es que los partidos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista o como se llame, Izquierda Unida, Sumar, se han convertido en parásitos del sistema. Se han convertido en unos parásitos del sistema que lo único que quieren es chupar del sistema, de mantener un cierto discurso que puede tener ciertas reminiscencias para no sé qué 5% de la población que se acuerdan de cuando las cosas eran distintas, y eso nos permite a nosotros chupar de este sistema que decimos que no estamos de acuerdo con él, pero lo defendemos porque no planteamos otra cosa, y convertirnos en parásitos. La izquierda como forma de vida. Bueno, pues hasta que no haya una revolución, precisamente dentro de la izquierda, y que a los dirigentes de la izquierda actual, desde el Partido Comunista, desde Sumar, desde Izquierda Unida y desde Podemos, se les defenestre y volvamos a tener políticas de clase, pues esto no cambiará. Los únicos que se beneficiarán de la situación actual son los que tienen el poder ya en sus manos, porque la gente no se va a arriesgar a perder su pertenencia por una verdad que nadie defiende. Los que tendrían que decirnos la verdad son parásitos que están allí metidos y que no van a hacer nada. Y ese es, yo creo, el principal problema de que los jóvenes no se sientan identificados. No es que sean tontos, es que no, ellos, ¿qué referente les estás dando? ¿Qué cambio de modelo les estás dando? ¿Qué cambio de sistema económico les estás dando? Ninguno. Entonces quieres que te voten. No, hombre, no, eso no va a pasar. Eso yo creo que es el problema. Adelante, Jorge. ¿Cuál es tu análisis de estos hechos? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, si los números que utilizamos son los de las europeas, tened en cuenta que en las europeas
¿quién vota ya en las europeas? Es más que nada un voto pues de cansancio, de hastío, ¿vale? Y no sé si eso es extrapolable a las nacionales, porque en última instancia yo creo que la gente ha comprendido claramente que el Parlamento Europeo no vale para nada. Simplemente no tiene valor para las políticas. Ya lo he comentado antes, el Consejo vía comisión y punto. Así que, en todo caso, lo que eligen gente que vaya allí a armarla y sobre todo mostrar el rechazo, especialmente a la juventud, de la Europa que está construyendo Europa y donde es curioso porque no entiende cómo funciona Europa. Europa no funciona, en Bruselas la que manda, no es Bruselas, son nuestros gobiernos. Es que lo más absurdo de todo es que pensamos que es que Bruselas no manda, no pinta nada. Allí solamente en el Consejo se sientan los gobiernos y los gobiernos determinan las políticas que no harían frente a sus parlamentos, ¿vale? Si esas políticas son unánimes entre todos los gobiernos que conforman la Unión, esas políticas se convierten en directivas y en reglamentos de obligado cumplimiento, y si hace falta se cambian las constituciones, salvo la alemana, que es otra historia. Pero el resto del ordenamiento creo que todos los países aceptan que tiene privacidad. Es decir, ¿quién manda ahí? ¿Quién manda ahí? No es el Parlamento. Los que mandan son los gobiernos. Y entonces, la confusión que tiene es que lo que no entiende es que no es que haya perdido poder los gobiernos, no, es que los gobiernos hacen lo que les da la gana sin coste. Es lo que llaman la paradoja de la debilidad. Ellos dicen, no, es que yo querría gastar más en sanidad pública, pero no puedo porque es que Europa. Pero es porque has hecho una legislación en convivencia con todo el resto de gobiernos de la Unión Europea y has aceptado unas determinadas normativas, ya sean reglamentos o directivas, que obligan a ir recortando el gasto o ir racionalizando el gasto sanitario o en pensiones o tal, que es lo que siempre pasa. Eso, evidentemente, si lo dices en unas elecciones generales y para tu parlamento, pues queda claro. Es que ni la derecha se atreve a eso. No porque sabe que se come nada. Porque se pone en contra del interés y de la vida de los propios votantes. Pero gracias al artificio ese llamado la gran bandurria azul que llamo yo, la Unión Europea, que no es una unión ni nada, simple y llanamente cogen y se descargan de esa responsabilidad. Hacen la normativa y luego viene como mandada, es que viene de Bruselas, no, viene del Consejo. Es decir, viene de tú has aprobado eso, porque si sin tu voto afirmativo no se aprueba nada. No se aprueba. Hay si todas las cosas que salen del Consejo van por unanimidad. Si un gobierno dice, no, yo no quiero que se privatice la sanidad. Si esto es una normativa que privatiza la sanidad, no la apruebo. No sale el Consejo. Como dice Hungría, cuando es algo que no le interesa. Cuando es algo que no le interesa, Hungría dice, no. Ni a Alemania le puede torcer el brazo. A Polonia, y dentro del mismo. A Malta, porque no permite el aborto. Si intentan una normativa a nivel europeo, es decir, que sale el Consejo para la Comisión y que sea de obligado cumplimiento para todos, Malta dice que no y no se le puede. Es decir, que en última instancia lo que están viendo los votantes es estar engañados pensando que el que le está hundiendo es la Unión Europea, y no, y la Unión Europea simplemente es un engaño, todo es un engaño para que no sepa que sus propios gobiernos, todos neoliberales, todos, están ahí para hacer políticas sin el coste político que conlleva. Necesitan pues es una cabeza de turco, y Bruselas pinta muy bien, además les viene muy lejos a la gente. Y en última instancia, pues la indefensión aprendida de los votantes. Los votantes de izquierda, que da igual que votes a la izquierda, por ejemplo, Grecia, porque las políticas son las mismas. O peores. El neoliberalismo añadido, como practicó Tsipras,
cuando cogió y no solamente aceptó el memorándum y se discó en el referéndum, en contra de aceptar el memorándum, sino cogió y dijo, vale, fuera, de puro el partido, convoco elecciones, y a meter no solamente un memorándum, sino otro peor, más neoliberalismo. Claro, al final, pues si eres de izquierdas, ¿cómo vas a votar? ¿A quién votas? ¿A qué partido votas? Cuando llegan al poder y llegan allí y dicen, firmo el Estado, como dice Podemos, firman la estabilidad presupuestaria para entrar al gobierno con el PSOE. Y lo mismo hace Izquierda Unida. Yo a partir de ese momento ya directamente ninguna colaboración, gente con la que conocía de años, desde otra y tal, y con la que tenía cierta amistad y relación personal, simplemente ya le retiré la palabra, porque es que si aceptas eso, es que ya no puedes hacer política de izquierda. No puedes. Y aceptas la estabilidad presupuestaria de 135, ¿qué luego me estás contando? ¿Qué esperas? ¿Qué política vas a hacer? Ninguna. Entonces, ¿para qué estás ahí? ¿Para engañarme? Pues no, te voto y fuera. Y la abstención aumenta porque ves que eliges a los que elijas, esos no hacen otras políticas que las mismas. Y luego te dicen que si no, es que pues que estás dejando paso a la derecha. Pero si la ultraderecha va a hacer las mismas políticas. Mira Meloni, las mismas políticas. Meloni que ha llegado a decir estar en contra del euro y tal, por el daño inmenso que está haciendo la economía italiana. Gana las elecciones y ¿qué ha hecho? Las mismas políticas. Cuando gane Le Pen, ¿qué esperáis? ¿Qué creéis que va a pasar? Las mismas políticas. ¿Y por qué? Porque es que ellos tienen claro que no se quieren enfrentar. Ya no hay políticos en Europa. Cuando ves, la gran mayoría no tiene políticos. Sí hay gente a la que se le elige para cargos y tal, pero no son gente política. No son políticos que llegan ahí con una idea y dicen, esto es lo que tengo y tengo un plan para hacer esto. Y esto se va a llevar a cabo, cueste lo que cueste, especialmente a ellos. No, parece que no puede conllevar ningún problema personal. Entonces, ¿para qué te metes en política? Es que, claro, ahora yo entiendo muy bien las figuras que salen en la nueva política. Así es que esa gente está para ser, pues, figuras sociales, pues de los, pues eso, influencers y todo lo que queráis, pero no políticos. Gente como Guita, eso ya no existe. Gente como Corbyn o como Galloway en Gran Bretaña, eso ya no hay aquí. Es decir, bueno, igualmente del BNG, este hombre, el hombre este, ahora no me acuerdo cómo se llama, quizás él, pero yo en Bildu no veo nada de eso, veo influencers y gente que no está ahí, hombre, cuando ves, hombre, si sabéis que el marco os impide hacer políticas, lo habéis visto no hace falta hacer ciencia ficción, coño, mirar Grecia y mirar luego las cosas que han pasado aquí y en otros sitios, obligando a cambiarnos la Constitución para meter todas esas cosas que nos impiden hacer política de izquierda. Entonces, ¿qué? ¿A qué estáis jugando? No le echéis la culpa tanto al votante. Echad la culpa que no sois políticos. Estáis ahí para vivir, ¿vale? Para soltar vuestros mensajes y vuestros sermones, pero no estáis para hacer política porque no hacéis política, porque el hacer política cuesta.